Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En la tercera edad, la pérdida de las facultades físicas en muchas ocasiones confiere a los ancianos la vulnerabilidad y fragilidad. Uno de estos riesgos es sin duda los traumatismos y las caídas. Esta tarde conversaremos sobre uno de los más frecuentes y temidos, la fractura de cadera. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, amigos televidentes. Doctor, para comenzar, ¿qué es la fractura de cadera? Bueno, es bueno ubicarse anatómicamente para entender cuál es la zona que se afecta con este tipo de fractura. Las caderas, porque son dos, derecha e izquierda, es la unión entre el fémur y el acetábulo del hueso coxal que conforma la pelvis. O sea, hay una cadera izquierda y una cadera derecha. Y esta articulación es una de las más importantes del organismo, confiriéndole al cuerpo humano movilidad y resistencia. Sin embargo, en algunas ocasiones, la primera porción del fémur puede sufrir una ruptura, o sea, causar una fractura de fémur, que es como se llama realmente, la fractura de cadera. Este tipo de fractura es muy frecuente en las personas de más de 60 años. Doctor, ¿y cómo es que se producen estas caídas? La mayor parte de las fracturas de cadera, Navy, se producen en pacientes ancianos por caídas simples, o sea, muchas veces de sus propios pies. En los pacientes jóvenes, en los adultos jóvenes sanos, las caídas son poco frecuentes porque tienen más fuerza muscular, mayor equilibrio y son menos vulnerables que los pacientes mayores. Y cuando sufren caídas, los adultos jóvenes no tienen la trascendencia que ocurre cuando un paciente anciano cae al suelo. Es muy difícil, Navy, que una persona con los huesos sanos sufra una fractura de cadera por una caída de sus propios pies. O sea que esto es prácticamente poco frecuente. Sin embargo, en los ancianos, cuyos huesos ya se encuentran previamente débiles, sí es frecuente este tipo de fractura. Doctor, ¿y se conocen cuáles son los factores que facilitan las fracturas de cadera? Bueno, se sabe que hay condiciones previas en el esqueleto que pueden facilitar no solamente la fractura de cadera que tratamos esta tarde, sino también cualquier tipo de fractura en el organismo. Una de estas condiciones, yo diría que la fundamental, es la osteoporosis, que es una enfermedad muy frecuente después de la menopausia en la mujer y en los pacientes ancianos, que se caracteriza por una descalcificación progresiva del hueso. O sea, el hueso pierde el calcio y pierde solidez. Los huesos afectados por osteoporosis se tornan tan frágiles que pueden sufrir fracturas, incluso sin caerse el paciente. A este tipo de fracturas se le denomina fractura patológica. Doctor, ¿y cuáles son los riesgos que corren las personas con fractura de cadera? Bueno, en realidad, Navy, toda fractura constituye una agresión al organismo porque la fractura del hueso implica un deterioro en las funciones de esa parte del organismo. En realidad, en los adultos sanos, cuando sufren una fractura de cualquier hueso, llevan un tratamiento oportuno y adecuado, la consolidación de este hueso ocurre sin ningún problema, se recuperan todas las funciones y no hay ningún problema en la regeneración de esta zona dañada del organismo. Sin embargo, en las personas ancianas, no solamente el hueso ya tiene problemas que no le permite consolidar bien, sino que también puede tener problemas para regenerarse. Aunque en la actualidad ya existen tratamientos avanzados para enfrentar la fractura de cadera, no es menos cierto que algunos ancianos pueden quedar encamados como secuela de este tipo de fractura, porque las condiciones de las personas no todas son iguales y puede generar este tipo de secuela. Doctor, ¿y se pueden evitar este tipo de fracturas? Prevenir siempre es posible y siempre debe intentarse
la prevención de cualquier problema en medicina. En el caso de las fracturas de cadera, ya hemos visto que uno de los factores que facilita o provoca este tipo de accidentes son las caídas en los pacientes ancianos. Y es hacia ese tópico que va encaminada la prevención de esta lesión tan frecuente. Vamos a ver en pantalla medidas sencillas para prevenir las fracturas de cadera. Acciones para evitar la caída en los adultos mayores. No transitar por superficies y terrenos irregulares o resbaladizos. Auxiliarse de bastón o andador si aqueja alguna dificultad para caminar. No usar calzados poco firmes, como chancletas flojas o rotas. No consumir medicamentos que afecten la marcha, como los sedantes. Y finalmente, llevar compañía si va a realizar caminatas largas o a lugares riesgosos. ¿Y cuál es el tratamiento para las fracturas de cadera? Bueno, Navy, el tratamiento de toda fractura ósea depende siempre de factores generales y de factores específicos. Entre los factores generales que tenemos, ¿cuáles son los más importantes? El lugar donde ocurre la fractura, si la fractura es abierta o no, si los huesos están desplazados o no, si la fractura es conminuta, o sea, si el hueso se fragmenta en muchos pedazos o si solamente es una línea de fractura. En fin, son varios detalles que imponen incluso un pronóstico sobre el futuro del tratamiento de esa fractura. En el caso de las fracturas de cadera, sobre todo en los pacientes ancianos que tienen un mal estado general o enfermedades debilitantes previas, no es el mismo tratamiento que en un paciente anciano, pero que es de otra forma es un paciente sano. O sea que depende de muchas condiciones. La mayoría de las fracturas de cadera necesitan la cirugía para ser tratadas correctamente. El ortopédico, en este caso, puede afrontar las partes dañadas del hueso del fémur a través de tornillos o fijadores internos para lograr recomponer esta lesión. Eso es en cuanto a la opción quirúrgica de estos tratamientos. También se puede utilizar las llamadas prótesis de cadera, que no es más que sustituir toda la parte dañada del fémur por una parte similar en metal, pero esto requiere de ciertas condiciones. Doctor, ¿y cuál es el pronóstico general para estos pacientes? La mayoría de los pacientes que sufren una fractura simple de cadera se recuperan perfectamente tras un periodo de reposo y de fisioterapia. Sin embargo, aquellas personas debilitadas, muy ancianos o que sufren fracturas complicadas o complejas pueden no ser tributarios de una recuperación total, e incluso en algunos casos hay algunos ancianos que pueden perder la capacidad de caminar y quedar postrados debido a estas fracturas y una recuperación muy parcial que no les permite recuperar la marcha. Por todas estas razones que hemos mencionado, Navy, resulta importantísimo prevenir este tipo de fracturas, sobre todo en nuestros abuelos, teniendo en cuenta que son las personas más susceptibles de padecerla, y es importante la prevención con medidas sencillas, prácticas, que pueden alejarlos de este peligro que significa la fractura de cadera. Profesor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con Igualmente, nosotros. Ney. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.